Bienvenidos a The Interview, el programa de Verocam de referencia en el ámbito de los datos, la analítica y la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Alejandro Aceituno, Head of Data del Grupo Ruiz, que es una empresa, una mítica empresa de movilidad que lleva 130 años de vida y que a día de hoy pues, es líder en la movilidad sostenible, con más del 80% de la flota sostenible entre sus vehículos, ¿no? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Para arrancar, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu rol o qué funciones tiene el Head of Data dentro del Grupo Ruiz. Vale. A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este rato con vosotros. Pues sí, actualmente lidero el equipo de datos de Grupo Ruiz. Ujú. Digamos que mi rol principal es definir y ejecutar la estrategia de datos del grupo. Digamos que nos aseguramos de convertir toda la información operativa en un activo real que impacte al negocio. También tengo el privilegio de contar con un equipo eh, multi- multidisciplinar cargado de expertos que nos permite esto, pues digamos, llevar todo el ciclo de vida del dato. Nos aseguramos de su calidad, tenemos una gobernanza robusta y sobre todo hacemos posible el acceso del dato al resto de la organización. O sea, sois un área de servicio a todas las áreas de negocio que conforman el Grupo Ruiz al final, ¿no? Correcto, correcto. En esta aventura, porque ya hemos hablado antes de un rato, en esta aventura, ¿qué impacto tiene todo este trabajo que se hace con los datos en las áreas de negocio dentro? ¿Qué importancia, qué impacto tienen a nivel de negocio dentro del Grupo Ruiz? Pues, a ver, desde hace unos años hacia la fecha, Ujú. Grupo Ruiz viene haciendo una transformación tecnológica Sí, y el dato no deja de ser esa palanca estratégica en la que se apoya claro. para llegar a ello, ¿no? Nosotros trabajamos o recogemos toda la información, desde lo más sencillo a nivel operativo Ujú. hasta el último céntimo en el área de finanzas, ¿no? Totalmente. Entonces, todo esto, pues trabajamos también a desarrollar casos de uso, modelos de optimización Sí. que nos permiten optimizar el servicio y a su vez, pues, digamos, influir de forma positiva en lo que es la calidad Ujú. del servicio y del negocio. En este ámbito, ¿qué casos de uso habéis priorizado con ese impacto para negocio? Pues mira, Javier, al ser una empresa de transporte, el core es la parte operativa. Por lo tanto, nos centramos en desarrollar sobre todo productos que vayan de la mano del equipo de operaciones. Vale. Em, Me gustaría hacer énfasis en un caso de uso en Sí. particular que no se hizo específicamente para un equipo del grupo, sino que para los pasajeros. Ujú. Para Eh, mejorar la experiencia de los Correcto, la calidad de la calidad de la experiencia del viajero dentro muy bien. de nuestros vehículos. Y hace 2 años aproximadamente pensamos en de qué forma podíamos inferir de forma positiva en la calidad Sí. de del servicio, y encontramos que podíamos desarrollar un modelo al cual llamamos conducción eficiente, Ujú. que provocábamos una disminución considerable en los acelerones y en los frenazos, un mayor uso de la inercia, etcétera. Claro, todo enfocado a que el usuario estuviera Más a gusto, más más a cómodo. gusto dentro del Eso es. vehículo, vale. Y este producto terminó provocando una disminución considerable, por ejemplo, en los siniestros, Ujú. una mejora en la calidad de cara al viajero, Sí. pero como un beneficio colateral nos trajo una eficiencia energética mucho más rica. Es Ah. decir, disminuimos la cantidad de CO2, Sí. disminuimos, por supuesto, el consumo energético y ya como algo diferido nos trajo que nuestra flota se vuelve más longeva gracias a Ah, aplicar. durabilidad. Correcto. Vale, o sea que no solo ha sido experiencia de cliente, sino que ha traído beneficios de eficiencia energética, sí, operativa y al negocio, sí. Bueno, impacto directo, claro, Sí, cuenta resultados al final. sí, sí, Que sí. entiendo que al final es por donde medimos los casos de uso
Sí, en general claro, y claro, en las empresas, ¿no? en este caso en particular, hacer una empresa que se dedica a transportar viajeros, que es Sí. con los ciudadanos que hoy Ujú. formamos parte de ellos, pues sí es cierto que también buscamos un poco salvaguardar también su Sí, claro. seguridad y calidad, ¿no? Pero bueno, eh, si luego termina teniendo un beneficio colateral positivo, Todavía mejor. Bueno, todo bien. al final es Sí, conducción eficiente que se traduce correcto, en mejoras en todos los aspectos, ¿no? eso es. En el ámbito de la analítica de datos y en los casos de uso que comentas, claro, ya tengo que entrar en el capítulo de la inteligencia artificial eh, y primero en el debate que hay, o no debate, porque ahora llamamos IA a todo, cuando, bueno, desde hace un montón de años ya se van usando modelos algorítmicos, hecho de inicio, modelos estadísticos que van derivando en la capa de Machine Learning, que ahora cualquier cosa le llamamos IA, cuando estos modelos ya se llevaban utilizando desde los años 70, ¿no? Sí, incluso en Maca, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves tú este escenario de este boom o esta burbuja de la IA que ha habido en estos 2 últimos años, ¿no? A ver, sí, sin duda estamos en un momento donde ha recibido la mayor atención mediática y conversación Totalmente de acuerdo. de toda la historia, ¿no? De hecho, recuerdo que en el 94 Gary Kasparov se inventaba Freeze, un programa Sí. de ajedrez donde perdía 3 años después. Se compite contra Deep Blue, un superordenador de IBM, Ujú. y pierde Y pierde Kasparov. bastante, bastante cara era el voto. Entonces, digamos que si en 3 años hubo esta evolución dentro de las capacidades del algoritmo, ¿no? De los modelos que se estaban desarrollando, pues imagina un cuarto de siglo después. Sí. Es decir, estamos en un momento donde el desarrollo es brutal, estamos en un momento espectacular de mucho beneficio Ujú. y que quizás si sabemos cómo aprovecharlo, podemos formar parte de una generación que disfrute de estos beneficios. Y que se beneficie de ello Correcto, sí, sí, sí. frente a los que piensan que vamos a sustituir a personas, ¿no? Si ya ahí entramos en otro tema que es, y sí, que es bastante polémico hoy en día también. Pero bueno, creo que es un tema también de apropiación, ¿no? De que si Sí. somos capaces de entender el beneficio y que está para ayudarnos y cómo podemos sacarle esa rentabilidad. De eh, aprovechar esas capacidades para Correcto, potenciar correcto, nuestras pues bien. cifras, ¿no? Y luego ya el nombre que le queramos poner, pues Son etiquetas. eso es. Llevamos, yo por lo menos llevo mucha vida trabajando o mucha parte de nuestra vida trabajando en este ámbito de la analítica de datos, que hemos pasado desde los cubos hasta el BI, hasta el Business Analytics, Machine Learning, la IA, analítica avanzada, Big Data, Data Science. En la siguiente de terminología, pues será la que sea, y seguiremos avanzando en Ojalá este que estemos cada sentido. vez Exacto. En el ámbito de IA, bueno, nos has ido adelantando algunos casos de uso en los que ya habéis aplicado Machine Learning y analítica avanzada Correcto. con un impacto real en negocio. También tenéis una aplicación que se llama BuzzMe, que también se basa en aprovechar los datos, Eso es. que me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste. Vale. A ver, BuzzMe no deja de ser otra cosa que bus a la demanda. Es Ujú. decir, lo que buscamos es em, que, que tenga sentido el viaje que se hace. Sí. Al final, no deja de ser un algoritmo donde tú decides, o hay una serie de paradas predeterminadas, Ujú. donde tú dices, pues yo quiero moverme de un punto A a un punto B. Sí. El algoritmo encuentra las dos paradas que más cercanas te quedan. Tú introduces la hora a la que quieres ir, a Vale. la hora a la que pretendes llegar, Sí. y el algoritmo te da, pues, digamos que dentro de unos márgenes definidos, previamente definidos, dependiendo de la ciudad, del volumen de coches que hayan Claro. para dar el servicio, pues una franja en la que puedes tener este servicio. Ujú. Y al final, Javier, esto se traduce en una mejora considerable, sobre todo en aquellas zonas donde no existe una gran población Claro. o no existe un servicio digamos, con mucha frecuencia. Ujú. Eso es. Mira, por no ir muy lejos, no hace mucho hice un viaje
desde el aeropuerto de Santiago de Compostela Sí. al interior de una aldea de Lugo. Ujú. Y recuerdo que en el 98% del trayecto iba yo solo en un autobús de 15 metros. Ya. Entonces, la cantidad de consumo que se hizo y la ocupación, todo, era Por desproporcional. establecer una frecuencia fija Correcto. y no. Y esto pues también se traduce luego a que tienes un mayor desgaste de tu flota, Ujú. tienes un mayor consumo y a su vez pues mayor contaminación. Claro. Entonces, Busme lo que busca es resolver esta problemática de Ujú. una forma más eficiente. Y por supuesto que de cara a los ciudadanos pues tengan esa flexibilidad. Ya es mi uso a medida. Eso es. Vale. Con, De con cierta su- manera, pero exacto. con sus Eso condiciones, pero tratamos de acercarnos lo más posible. claro, a mi necesidad, ¿no? Correcto. Está muy bien. En este ámbito, ¿qué otros casos de uso habéis ido aplicando? Pues mira, yo diría que impacte directo en la operativa, Ujú. que ahorita me fui al tema de los pasajeros. Sí. eh, Estamos desarrollando un modelo de computer vision donde tenemos la capacidad de saber en tiempo real cuál es la ocupación de nuestros autobuses. Ah. Si puedes saber la ocupación real de tus autobuses y ya tienes el histórico de cómo se Sí. comportan por líneas y por paradas Ujú. tus viajeros, cuántos suben, cuántos bajan, Sí. tienes la capacidad de anticiparte a la necesidad de enviar un refuerzo. Claro. Entonces, digamos que no solo haces más eficiente la operación de cara a tú poder administrar mejor tus recursos, sino que también de cara al ciudadano Mejoras lo el tienes que servicio. esperar. Y sucede mucho, Javier, que hay algunas localidades donde no tienen otro medio para Sí. llegar a su trabajo o a donde van. Ujú. Por lo tanto, el poder tomar ese autobús en ese momento es fundamental para ellos, sobre todo para llegar puntual a su trabajo, y ¿no? O sea que de forma proactiva vais controlando la ocupación de los autobuses Eso es, y si es necesario, pues se ajusta con un refuerzo. eso es. Ahí hay un modelo predictivo que respalda y cuánto entendemos que van a subir en la Sí. próxima parada, Claro, cuánto van a combinas bajar. descubrimiento de patrones con el histórico Exacto. para identificar. Eso es. Y todo esto también se tiene, que yo creo que es lo que ha cambiado el paradigma del dato en el transporte o de la operativa, el tener datos en tiempo real. Claro. Esto ha sido algo que nos ha Lo permitido necesario. ser correcto. Claro, es que antes si no tendrías que hacerlo como mucho de día en día, ¿no? Sí, o el conductor avisar de que han quedado O por muchos imposición. pasajeros en parada y luego pues enviar Claro. un refuerzo Claro. Ujú. o recibir quejas de los viajeros de decir que nos hemos quedado en la parada. Entonces para el otro día prevenirlo, pero igual Claro. al otro día no es necesario. Así reduces también reclamaciones, Sí, el nivel de correcto. servicio sí está considerablemente. Otro impacto real, pero me decía, me voy a centrar más en eficiencia, pero al final todo el impacto tiene los dos puntos de vista. Desde el cliente mejora el servicio, desde el punto de vista de Grupo Ruiz mejora eficiencia, consumos, durabilidad de la flota. Claro, piensa ver que cada vez que nosotros tomamos una ciudad y vamos a Ujú. dar el servicio, Sí, nuestro compromiso directo es con el pasajero. sí. Si no cumplimos con los padrones de calidad establecidos Ujú. y con lo que nos hemos comprometido, pues estamos fallando a nivel de Claro. precio, vamos a decir. Entonces, para nosotros es fundamental cómo el viajero percibe nuestro servicio. Ujú. Todos estos casos los has implementado, los habéis implementado con un equipo de data que se ha ido formando a lo largo del tiempo en Grupo Ruiz, como me has comentado, y tenéis o os habéis encontrado, entiendo que algunas barreras a la hora de ir evolucionando en este sentido, ¿no? Porque no es fácil, lo hemos vivido muchos clientes, que esta transformación que supone el aprovechar los datos y trabajar de otra manera en cada una de las áreas, pues bueno, pues supone retos para los equipos y también para toda la cultura empresarial, ¿no? Sí, sin duda. Hay una parte totalmente económica, que es la transformación tecnológica tiene un Sí. coste y a veces es difícil de explicar Ujú. hasta que no se materializa sobre los beneficios.
Esa es difícil. importante también. Claro, al principio la entrada es a veces un poco difícil. Ujú. Luego que cuando se te generan las necesidades de nuevos perfiles como un Data Engineering Cloud, etcétera, que nunca se había visto en el sector o que no se trabajaba en el sector. Y por otra parte está la apropiación. ¿Qué llamo apropiación? Apropiación, perdón, en este caso. Es al desarrollamos un producto, Sí. se le entrega al departamento en cuestión. Ujú. Y si ese departamento no hace suyo ese producto, no se apropia de él, Ujú. pues la vida que tiene es muy corta. Totalmente. Entonces, digamos que es un camino un poco complicado en ese Ujú. aspecto. Ojo, con esto no quiero decir que estas personas que igual lleven muchos años en el sector Ujú. no sean de vital importancia para que se produzca este cambio. De hecho, una de las cosas que mi abuelo siempre me decía es que hay en la vida pocas cosas que se pueden improvisar y una de ellas que no se puede es la experiencia. Totalmente. Entonces, para mí es un valor fundamental, un activo muy importante, el tener perfiles que lleven muchos años en el sector y que nos permitan Ujú. este, tener esta conexión para poder encontrar sinergia Claro. o a desarrollar los productos. De hecho, incorporarlos en las fases más tempranas del caso de uso para que aporten Claro, todas las experiencias sí, sí. y que luego eso tenga impacto en el desarrollo de la solución que estás planteando, entiendo que hace que la barrera sea menor a la hora de apropiarse, como dices, Por supuesto, de esa solución, ¿no? sin ellos no entendemos el Totalmente. negocio. Son las personas que nos abren la puerta del negocio y los que ya han tenido una cantidad de casuísticas en su vida enorme que nos permite incorporarlas a nuestros desarrollos. Está claro. Como último punto, ya para terminar la entrevista, me gustaría que nos contaras un poco cómo ves el futuro en Grupo Ruiz y la evolución del área de data, de analítica avanzada de IA pues, dentro de la compañía. ¿Vale? Pues mira, nosotros estamos intentando sobre todo de llegar hoy en día, pues implementar sobre todo agentes Ujú. de inteligencia que nos ayuden. Imagina, manejamos una flota muy grande de conductores Sí. y cuando tienes que enviar una información a tantos conductores, Ujú. antes era pues email y tal, Sí. hoy tenemos un agente que nos Ah, facilita ese trabajo, ¿no? ok. Siempre, claro, con la supervisión de una persona que garantiza la calidad Ujú. de lo que se está enviando y de que llegue a todos los que tienen que llegar, ¿no? Luego también estamos valorando posibilidades de agentes sintéticos, ya que con agentes sintéticos tenemos la posibilidad de, digamos, de ir un poco más directo al tema de la calidad. Vale. No deja de ser un pasajero con el que podemos conversar Sí. y con el que podemos interactuar respecto a nuestro servicio, a nuestra calidad. Ok. Y luego yendo un poco más allá, Esto es en el corto plazo, ¿no? sí, Soluciones que estáis desarrollando a día de hoy. sí, Ese que sentido. estamos intentando de implementar Implementar. en el corto plazo. Ujú. Y quizás yendo un pasillo más allá, Vale. podríamos estar tratando de quizás tocar lo que es un gemelo digital. Claro. Esto nos ayudaría muchísimo con el servicio. Ujú. Ahora que se te corte una calle, Sí. se te rompa un autobús en pleno servicio o ocurra un siniestro, Sí. es decir, cómo podamos darle solución a esta problemática de la forma más óptima posible. Ujú. Y yo creo que ese sería el camino. El camino. Muchísimas gracias por habernos visitado en este espacio. Os invito al próximo programa de The Interview, este programa en el que hablamos de proyectos de data, de su aplicación a negocio, analítica avanzada e inteligencia artificial. Como digo, muchas gracias, Alejandro, Un placer. por haber asistido. A vosotros por la invitación.